La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy continuamos la serie de enseñanzas acerca de esta arma espiritual de guerra que se llama la fe. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, que la fe es el escudo de esa armadura espiritual que habla en Efesios, que nosotros debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Y es que Dios quiere que cada creyente, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, inclusive, y cada anciano, entienda que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Yo lo creo así. El estudio de la Biblia, a través de los años que he estudiado la Biblia, he llegado a la conclusión de que cada creyente es llamado por Dios para desarrollar un ministerio. Hay diferentes ministerios, diferentes operaciones, diferentes manifestaciones, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, pero el Espíritu es el mismo. Y la Biblia enseña en esos capítulos 12, 13, 14, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro de la iglesia es como un miembro en el cuerpo de Cristo. Y a cada uno Dios reparte dones, talentos y diversas operaciones y ministraciones para que todo el mundo pueda desarrollar un ministerio en la obra de Dios. Yo les llamo guerreros de Dios, porque estamos la Biblia enseña que el cristianismo es una milicia y nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos llamó y realmente nuestro mundo es en el reino de los cielos. Estamos aquí como extranjeros y peregrinos, dice la Biblia, y somos embajadores en el nombre de Cristo en este lugar. Y entonces Dios, cuando nos salva, nos quiere capacitar para que nosotros desarrollemos nuestra vida espiritual y nos convirtamos en soldados del ejército de Dios, en guerreros y en guerreras espiritual. Yo tengo un lema, uno de los lemas de estos que pongo frecuentemente en las redes, ¿verdad? Uno de los lemas que yo tengo es que cada iglesia debe visualizarse como una escuela, como un hospital, como una escuela y como un ejército. Primero, un hospital donde recibimos a las personas moribundas por el pecado y las sanamos, las llevamos a la presencia del Señor y el Señor allí los sana. Luego lo pasamos a la escuela donde le enseñamos la palabra de Dios para que aprenda a vivir la vida que agrada a Dios. Y luego Dios quiere que lo pasemos a la milicia y que lo enseñemos, los capacitemos para que se conviertan en guerreros de Dios, para que puedan ministrar a la humanidad. Porque Dios desea bendecir a la humanidad y lo hará solamente a través de la iglesia, a través de nosotros. No hay otra forma. Dios nos escogió a nosotros con ese fin. Esa fue la misión de Jesucristo antes de partir, que nosotros fuéramos por todo el mundo y trastornamos el mundo para bien. Y nos dio las armas espirituales, pero necesitamos capacitarnos. Entonces, me preocupa, lo he dicho varias veces, en muchos lugares donde, sin ánimo de crítica, más bien una crítica constructiva, de edificación, con humildad, pero hay muchos lugares donde se entretiene a la gente. Hay muchos lugares que en vez de equipar a la gente, lo que hace es entreteniendo a la gente. Pero nosotros no estamos aquí para entretener a la gente. Nosotros estamos aquí con esa visión. Tenemos que tener esa mentalidad, esa visión de que estamos aquí en una guerra espiritual, que tenemos que cumplir una misión, porque el Señor nos dejó con ese propósito, ganar al mundo. Y Satanás a sus presos, dice la Biblia, nunca le abrió la cárcel. Y tenemos que rescatar el mundo para Cristo. No podemos vivir aquí como si ya todo terminó. Estamos aquí como creyentes esperando que Cristo venga y ya está. No. Nosotros vamos a disfrutar la eternidad con el Señor y allí estaremos en la presencia de Dios, viviendo para Él, disfrutando de la salvación. Pero mientras estamos aquí, estamos en un periodo de guerra. Esto es una batalla. Entonces tenemos que capacitar a la gente, enseñarles primero cómo vivir la vida que agrada a Dios, sanarlo. Hay mucha gente que están en la iglesia que no han sido sanadas.
llevan años en la iglesia, pero para eso hay que enseñar. La Biblia dice, hagan discípulos enseñándoles. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor viniere le haya haciendo así. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad. Yo lo siento así. Yo siento una responsabilidad muy grande sobre mis hombros día a día, de que Dios me dio el privilegio de ser predicador, de ser enseñar la palabra, y tengo que cumplir con el Señor, porque Dios me va a pedir cuenta. ¿Qué cuenta le voy a dar al Señor si entretengo a la gente? No, yo quiero capacitar, enseñar, cumplir mi rol. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, en todos los lugares. Se debe orar y tener esa visión de capacitar a la gente para que puedan ser sanados de las heridas. Como dije, algunos todavía no han sido sanados de muchas heridas, pero es porque no se enseña. Hay que enseñar en la iglesia. Tantos tópicos que hay en la Biblia, de tantas cosas que podemos hablar, tantas cosas que podemos ayudar a la gente. No podemos limitarlos a lo mismo. Tenemos que enseñar. Y luego entonces enseñarle a vivir la vida que agrada a Dios. Cómo vivir esa vida espiritual. Una vida en plenitud. Yo creo en una vida cristiana de victoria, una vida cristiana de plenitud. Yo creo eso porque eso es lo que enseña la Biblia. El libro de los Hechos vemos una iglesia victoriosa. Eso no quiere decir que no vengan necesidades ni enfermedades. Eso es otro evangelio. No pueden venir luchas, batallas, problemas. Yo mismo he tenido muchas batallas, muchas luchas. Pero a pesar de todo eso podemos vivir una vida en plenitud y en victoria, porque eso es lo que enseña la Biblia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la iglesia primitiva tuvo grandes retos, grandes batallas, pero vivió victoriosa y fue una iglesia triunfante. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el prototipo para la iglesia. ¿Ok? Entonces tenemos que enseñar a la gente, capacitarnos, para que entonces luego lo pasemos, como dije, a la milicia y se conviertan en guerreros espirituales. Darle las armas espirituales, enseñarles. Nosotros no podemos decir a la gente, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen aquello, ustedes no sirven, ustedes no pueden, ustedes no echan adelante. Si no le enseñamos cómo hacer las cosas, ¿cómo vamos a esperar que ellos aprendan? Tenemos que enseñarle a orar, enseñarle a escudriñar la Biblia, enseñarle a ayunar, enseñarle a adorar a Dios, enseñarle también a predicar, enseñarle a testificar, enseñarle las armas espirituales que Dios nos dio, cómo usarlas. Esto es un ejército. O sea, los ejércitos no cogen a sus soldados y los mandan inmediatamente al campo de guerra. Ya, váyanse para que sean carne de cañón. No, ellos lo enseñan, lo entrenan, lo capacitan. Y esa es la iglesia, esa es la mentalidad que tenemos que tener nosotros. ¿Okay? Enseñar, capacitar a la gente para que entonces ellos puedan ser unos verdaderos soldados espirituales y que puedan saber cómo manejar las situaciones. Y eso se consigue solo a través de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra. ¿Ok? Hay muchas cosas que se pueden hacer, que bueno, aleluya, gloria a Dios, pero hay que enseñar la palabra para que ellos se capaciten. Y eso es lo que queremos hacer. Eso es, por lo menos yo quiero hacer mi parte, mi responsabilidad es ante el Señor. Quiero que todo lo que Dios me dé, yo darlo para otros, para que puedan ser bendecidos con la enseñanza, capacitarme, lo que me ha ayudado a mí, que pueda ayudar a los demás, porque esa es mi responsabilidad ante el Señor, esa es mi misión. Ok, entonces, en ese propósito de esa armadura espiritual de guerra, como dije, estamos hablando de la fe. Ok, vamos entonces a entrar, después de ese preludio, no estaba en los planes, pero aquí el Espíritu Santo pone las palabras, ¿verdad?, que Él quiere que nosotros hablemos, y el Señor sabe por qué decimos esto, así que recibe esa palabra del Señor. Ok, entonces vamos entonces a continuar hablando de la fe. Ya hemos hablado de la fe, de cómo podemos fortalecer nuestra fe en el Señor, ¿ok? Hemos hecho otros videos, están en YouTube, los puedes ver. Hay 2 videos más que hablamos de cómo fortalecer la fe en el Señor. Tú puedes ahí ver cómo entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe, porque la fe necesita ser fortalecida, ¿ok? ¿Por qué hay que fortalecer la fe? Bueno, porque la fe es un fruto del Espíritu y como fruto del Espíritu puede crecer o puede morir. La Biblia habla acerca de que se puede perder la fe.
Por ejemplo, en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dice que no es de todos la fe. La fe se puede morir porque es un fruto espiritual. ¿Ok? Cuando nosotros creemos en el Señor, Dios nos da una medida de fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. O sea, eso quiere decir que Dios a todos los creyentes le da una medida de fe. ¿Ok? Pero esa medida de fe, cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo. De eso hablamos en videos pasados. Se engendra la nueva criatura y Dios nos coloca fe. Los frutos del Espíritu están ahí. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahí están todos los frutos. El amor, el gozo, paz, todo está ahí. Pero como frutos hay que cultivarlos para que no se mueran. Porque se pueden morir. El amor se puede morir. El amor a Cristo se murió en la iglesia de Éfeso y dice, vengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así mismo la fe también, no es de toda la fe. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Pablo tuvo dolores de parto. Dice, oh Gálatas insensato, estaba hablando de ellos fuertemente, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado de nuevo en vosotros. Y esto era una iglesia. Y se le murió la presencia del Señor, se le murió la fe. ¿Por qué? Porque no andaron conforme a la palabra de Dios. Y se puede morir lo que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros tenemos que cultivar lo que Dios nos ha dado. Y por eso tenemos que fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que hay un reto delante de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de fe y que Dios opera en el creyente en el término de la fe. Nosotros tenemos 5 sentidos humanos, que con esos 5 sentidos se rige el mundo físico. El ver, oler, el tacto, el gusto, la vista, son los 5 sentidos humanos y eso se usa para el terreno material, el terreno físico, porque somos también una criatura física, pero somos espiritual. Y en el terreno espiritual, entonces necesitamos desarrollar la fe. En el terreno espiritual a veces no operan los 5 sentidos humanos. De hecho, la Biblia dice, por fe andamos, no por vista. En el ámbito espiritual andamos por fe. Y cuando andamos por fe no andamos por vista, y vista es un sentido, quiere decir que no andamos por los sentidos, porque a veces Dios nos hace hacer cosas que los sentidos chocan contra la palabra de Dios, y hay que desechar los sentidos para entrar en el terreno de la fe, ¿ok? Entonces, para que nosotros entendamos eso, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios es un Dios de fe, porque el que se acerca a Dios dice, tiene que creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios opera en el terreno de la fe. Por eso necesitamos vivir por fe. En Romanos capítulo 1, versículo 17, dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, los justos, los cristianos, tenemos que vivir por fe. Así que hay que desarrollar la fe, ¿ok? Tenemos que fortalecer nuestra fe para que pueda Dios obrar en nosotros. ¿Por qué necesitamos fortalecer la fe? Además de que para agradar a Dios, para que Dios se glorifique en nuestra vida. Porque por medio de la fe es que tenemos se cumplen las promesas de Dios en nosotros. Por ejemplo, la Biblia enseña que, por ejemplo, la salvación se obtiene por la fe. En Romanos capítulo 2, versículo 8 dice que por medio de la fe es que somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Por medio de la fe recibimos la salvación. Por medio de la fe también recibimos los milagros de sanidad. La sanidad se obtiene por la fe. Hay un pasaje en Hechos capítulo 14, verso 8 al 10 que me gusta mucho para ilustrar esto. Es lo que se llama el cojo de Listra. Pablo fue a Listra a predicar y mientras estaba predicando había un cojo
Y dice la Biblia que cuando él estaba oyendo a Pablo, Pablo se fijó en él y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, ponte derecho sobre tus pies. Y el hombre se puso derecho y recibió el milagro de sanidad. Fíjate que cuando Pablo vio en él la fe que mueve a Dios a hacer el milagro, ¿ok? Entonces, por medio de la fe es que recibimos la sanidad. También por medio de la fe se recibe la liberación de los demonios, de la opresión de los demonios. En Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24, ahí está todo el relato, pero específicamente en esos versos 23 y 24 habla de un hombre que el Señor, un caso que el Señor liberó a una persona que estaba endemoniada y los discípulos no pudieron obrar, hacer esa persona libre. Y entonces el Señor le ministró y le dijo a la persona si creía. Y él dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y el Señor fortaleció su fe para que pudiera creer y fue liberado. Por fe también creemos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 2, dice, oh Gálatas insensatos, ¿habéis recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír la palabra con fe? No fue por las obras de la ley, fue por el oír la palabra con fe. Quiere decir que por la fe recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y en resumidas cuentas, todas las peticiones de Dios se obtienen por la fe. En Marcos capítulo 11, versículo 24, ahí el Señor dice que está hablando de la fe, todos esos versículos habla de la fe, que el Señor dice, tened fe en Dios, porque cualquiera que dijere a este monte, quítate y éstate en la mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está bien claro que las peticiones que nosotros le decimos al Señor, tenemos que creerlas para recibirlas. Y de eso vamos a hablar ya mismo, algo bien importante, que considero que hay mucha gente que ignora, pero es algo medular en este asunto. Y por fe podemos creer también todas las promesas que están en la Biblia. En Hebreos capítulo 11, verso 11, hablando de Sara, de la promesa que le dio, dice que Sara se fortaleció para recibir el milagro, porque creyó que era fiel el que lo había prometido, las promesas de Dios. Creyó en fe que era fiel el que lo había prometido. Quiere decir que todas las promesas de Dios se obtienen por la fe. O sea, fíjate la importancia de la fe en nuestra vida para agradar a Dios, porque el justo por la fe vivirá, porque se obtiene la salvación, la sanidad, la liberación, el bautismo, las peticiones, las promesas, y porque la fe es un arma de guerra, es un arma espiritual de guerra. Y también la fe nos ayuda a guardar la palabra de Dios, porque es un fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es lo contrario a las obras de la carne. Cuando tenemos fe en el Señor, guardamos la palabra de Dios. Así que es importante la fe en nosotros, ¿ok? Es importante que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, porque, como dije, la fe se debilita, y ya mismo vamos a hablar acerca de eso, porque la Biblia enseña que hay diferentes grados de fe. Pero hay un punto bien importante que quiero mencionar, y es contestar esa pregunta, ¿qué es la fe? Hay gente que dice, ¿pero qué es la fe? Alguna gente cree que la fe es complicada, pero la fe no es complicada. Cuando yo he visto mucha gente ser sanada por el Señor en las cruzadas que hemos dado en diferentes países del mundo. ¿Sabes qué? Que me he sorprendido porque la mayoría de los grandes milagros que yo he visto realizar al Señor en las cruzadas o en los lugares donde he predicado, y que hemos ministrado por la gente enferma o endemoniados o que necesitan bautismo, son la gente más sencilla que yo he visto, son la gente más simple. Yo creo que mientras más simple la gente vea la fe es mejor, porque a veces nos complicamos la vida y hay volúmenes y volúmenes de libros y cientos y miles de enseñanzas de la fe que podemos ver, videos y demás, prédicas. Pero sabes que a veces la mayoría de esas enseñanzas lo que hace es que complican más la fe. Yo he oído muchos de ellos
y pienso que como que se complica la gente. La fe no es complicada, la fe es sencilla. Es más, la fe está dentro de nosotros. ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos da la mejor información de lo que es la fe. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero me gusta la traducción antigua de ese verso, porque en la traducción antigua dice que la fe es la sustancia. Y me gusta ese término sustancia, ¿ok? Porque la fe es una sustancia que está dentro de nosotros. Y ese es un punto muy importante que nosotros tenemos que entender. Porque hay gente que piensa que la fe es un ejercicio mental solamente. O solamente un ejercicio verbal. Hay gente que dice, dígalo y lo tiene. No, eso no es así. Lamentablemente no es así. Hay mucha gente que sí, hemos hablado de que es importante lo que uno dice, porque cuando uno dice la palabra se fortalece, pero es más que eso. La fe es una sustancia que se va a desarrollar en nuestra vida según nosotros busquemos, como se desarrollan todos los demás sentidos de la vida. Es una semilla que Dios pone en nuestro corazón, es una sustancia, y esa sustancia está dentro de nosotros y tenemos que fortalecerla. Cuando está ahí, se fortalece, y hay diferentes formas de fortalecerla. Como dije, hemos hablado de eso en otros videos. Y cuando nosotros completamos ese conglomerado de cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, por ejemplo, la consagración, llenarnos del Espíritu Santo, escudriñar la Biblia, los pensamientos de Dios, sí, también lo que decimos, formar la visión de Dios, todo eso se va uniendo y va desarrollando esa sustancia. La sustancia va a nacer en ti automáticamente cuando tú le hagas estas cosas, cuando tú consagres tu vida al Señor. Entonces hay gente que dice, yo no tengo fe, y esto es falso. Bueno, hay gente que puede llegar a un punto en que su fe se muera totalmente, pero la mayoría de la gente cuando dice yo no tengo fe, no es cierto. Ellos tienen fe. Tienen fe, lo que pasa es que su fe quizá no está desarrollada en la plenitud de lo que deben. Porque un creyente que cree que Cristo viene pronto, tiene fe. Tiene fe en que el Señor lo va a arrebatar y lo va a llevar al cielo. Eso es una gran fe. Es más poderosa creer que Cristo viene y me va a arrebatar que me sane de un dolor o que me sane de una enfermedad. Porque el arrebatamiento me va a transformar totalmente. O sea, ¿entiende? Ok, lo que pasa es que la fe de esa promesa de la venida de Cristo se ha fortalecido y quizá la fe de la sanidad no está tan fortalecida. Y ahí es el punto que quiero entrar. Pero lo que quiero decir es que la fe es una sustancia que vive dentro de nosotros. Que no hay que ir a buscar aquí y allá. ¿Dónde está la fe? Hay gente que están corriendo detrás de alguien. Voy allá para ver si por allá consigo fe o por allá consigo fe. No, tranquilo, no tienes que correr para ningún lado. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está, en tu corazón está el Espíritu Santo. Tienes temor de Dios, los frutos del Espíritu y la palabra de Dios y la llenura del Espíritu. Eso es lo que necesitas, no necesitas más nada. Lo que tienes que es implementar todo eso y se te va a desarrollar la fe automáticamente y va a estar ahí. Y cuando tú te consagres, vas a ver que la fe va a producir y en un momento dado que la necesites va a estar ahí. Pero tienes que poner diligencia. Hay que ser diligentes en las cosas espirituales, no hay que ser negligente. Usted tiene que buscar al Señor, y si tú buscas al Señor y tú confías en el Señor y haces lo que dice la Biblia, entonces tu fe te va a crecer. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay diversos grados de fe. La Biblia habla de que hay diversos grados de fe. Como dije, Dios te da una semilla de fe cuando crece en el Señor, pero esa semilla puede crecer o menguar en la medida de que tú buscas, de que tú, como dije, te consagras, te llenas del Espíritu Santo, conoces la Biblia, tienes los pensamientos de Dios, hablas la palabra de Dios, formas la visión de Dios. Tu fe se va a ir fortaleciendo y va a ir creciendo. Pero si no haces eso, se va a ir debilitando y se puede morir, como hemos dicho, como dice la Biblia. ¿Ok? Porque hay grados de fe. Y me llama la atención que cuando el Señor Jesús estuvo aquí ministrando, tú sabes que la mayoría del ministerio de Jesús fue haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios.
Él se sorprendía de la mucha fe y de la poca fe. Hay muchos pasajes de la Biblia con eso, y Jesús se sorprendía. Se sorprendía cuando la gente tenía mucha fe y se sorprendía de que la gente no tenía fe. Y eso me llama la atención, porque Jesús se sorprendía cuando tenían mucha fe y cuando no tenían mucha fe. Y hay muchos pasajes que hablan de eso, y voy a dar algunos para que puedas tenerlo y después lo puedas repasar. Por ejemplo, la Biblia habla de los grados de fe, que hay gente que tienen poca fe. ¿Por qué? Porque se han debilitado. En Mateo 6:30, Jesús hablando acerca de las necesidades básicas y hablando de la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno. Y Dios la viste así, dice, no así con vosotros, hombres de poca fe. Entonces el Señor ahí menciona que hay gente que tiene poca fe porque se preocupan demasiado hasta de lo que van a comer o vestir. Y eso denota poca fe, eso dice la Biblia. Pero también hay grande fe. En Mateo capítulo 15, versículo 28, está la grande fe de la mujer cananea. Aquella mujer sirofenicia que vino donde el Señor para que sanara a su hija, y el Señor le dijo, no está bien coger el pan y darle a los perrillos, y ella dijo, no, aún de las migajas los perritos comen. Y cuando Jesús vio esa expresión, y nota, eso lo vamos a hablar después en otra enseñanza, porque no va a dar tiempo hoy, pero vamos a hablar de eso en nuestros próximos mensajes acerca de actuar en la fe, que Dios quiere ver la fe en nosotros para hacer milagros, no solamente creer, porque a veces hasta los demonios creen, no es solo creer, es demostrar, pero eso vamos a hablar en otra enseñanza, en otra ocasión. Pero cuando Jesús ve esa expresión de ella, denota su fe y le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme has creído. Ahí está, esa mujer tenía grande fe. También habla el Señor de tanta fe, de muchísima fe. En Lucas 7:9 habla del centurión. Ambos no eran creyentes, tanto la mujer sirofenicia como el centurión romano, no eran creyentes. Y el centurión romano mandó una embajada para que le dijeran al Señor que diera una orden para que su hijo se sanara. Y Jesús dijo, voy a ir allá a sanarlo. Y cuando iba de camino le mandó una embajada, no necesito que vengas aquí. Yo soy hombre bajo autoridad y digo a mis soldados, haz esto y tienen que hacerlo. Y si tú eres el Señor, di la orden. Y solamente con tú decirlo ya está hecho, porque yo, que soy un humano y tengo bajo mis órdenes soldados, digo la orden y se cumple. Tú que eres el creador del universo, aleluya, di la orden y mi siervo sanará. Y cuando Jesús dijo eso, se sorprendió y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que hay un grado de fe en él. También habla la Biblia de un varón que se llamaba Esteban, que era lleno de fe. En Hechos 6:5 y en el 11:24 dice que Esteban era un hombre lleno de fe. Yo quiero que tú seas un hombre, una mujer llena de fe también, como Esteban. Pero también habla la Biblia de que no tenían nada de fe. En Marcos 4:40, ahí habla el Señor, dice, es que no tenéis fe, le dijo a los discípulos, estaban en esa situación en el mar, ¿se acuerdan? Cuando estaban en la barca y Jesús se acercó a ellos caminando por encima del agua y ellos vieron esos milagros tan grandes y también en otra ocasión cuando Jesús estaba con ellos y estaba durmiendo, y las olas estaban para echar abajo el barco y lo despertaron temerosos. En esas dos ocasiones el Señor habló de ellos y les reprochó su incredulidad. ¿Qué les pasa, hombres de poca fe? ¿Por qué dudasteis? Le dijo a Pedro, hombres de poca fe. Entonces, fíjate qué tremendo. La desconfianza en el Señor produce incredulidad. Y es que no se forma esa visión de Dios. Y eso es importante. O sea, necesitamos fortalecernos en Dios para desarrollar la visión de Dios. De eso hablamos en un estudio anterior, pero quiero hacer un énfasis. Eso
para ir ya terminando la clase de hoy, vamos a continuar este tema. Este es un tema fascinante, no quiero abusar del tiempo, pero es fascinante, hay tanto que enseñar, pero quiero dar un punto importante antes de terminar. Mejor dicho, 2 puntos importantes. En primer lugar, necesitamos desarrollar la visión de la fe en nuestro Dios. Tenemos que ver quién es Dios y quiénes somos nosotros para poder recibir los milagros de Dios y las bendiciones de Dios. No solamente creer, como dije, hasta los demonios creen y tiemblan, y vamos a hablar de eso después, ¿verdad? De actuar en fe. La fe sin obras es muerta, no solo creer, hay que actuar en fe. Pero hay un punto importante. Cuando nosotros entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, eso es importante, saber quién es Dios y quiénes somos nosotros, cómo Dios nos ve a nosotros. Porque cuando nosotros entendemos quiénes somos, entonces tenemos confianza para pedir a Dios los milagros. Hay gente que se creen que no sirven para nada, el diablo los engaña. Hay gente también que dicen ustedes no sirven, no pueden, no son capaces, y eso roba la fe. La Biblia dice, y hay que tener cuidado con lo que uno oye, porque lo que uno oye también puede robar la fe. En la Biblia habla de que lo que uno escucha, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado con lo que escuchas, porque el enemigo te puede hablar tirándote dardos, y la gente también. Tú no sirves, tú no puedes, tú no eres capaz, y eso roba tu fe. Y entonces, si no tienes esa fe, no puedes emplear toda la fe para recibir el milagro de Dios. Y no vale solamente orar. Hay un punto más que quiero que veamos. Y es un punto que a mí me llama la atención. Hay mucha gente que piensa que por orar solamente va a recibir, y no es así. Hay gente que piensa que si mucha gente oran por ellos van a recibir milagros, porque mientras más gente haya orando, va a recibir milagros. Y esto es un punto quizá que a algunas personas les parezca controversial, pero es la palabra, y yo lo pruebo por la palabra de Dios. No solo por orar se recibe el milagro. Bueno, es bueno pedir la oración. Jesús le dijo a sus discípulos que oraran en Getsemaní apoyándolo, y Pablo dijo a los creyentes que oraran por él porque tenía batalla, pero porque la oración no es solamente pedir, también es un arma de guerra contra el enemigo. Y cuando oramos también podemos atar el hombre fuerte y echar fuera a los demonios. Por eso fue que el Señor en ese momento de guerra pidió a los creyentes que le ayudaran, a Pedro y a los demás que oraran, y Pablo pedía que oraran por ellos para que el Señor abriera las puertas, porque había muchos opositores, ¿ok? Pero déjame decirte algo, no solamente porque todo el mundo ore por ti, tú vas a recibir, porque hay gente que dicen, ora por mí, pero ellos no oran, ellos no buscan de Dios, y eso no es así, no es así, y la Biblia lo enseña, y lo voy a probar. En Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la Biblia, cuando ores, pida con fe, no dudando nada, porque el que pide pero duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro. Dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y ahí está claro la Biblia. Si tú pides pero no tienes fe, no vas a recibir cosa alguna del Señor. Por eso es que estamos dando esta enseñanza. La fe es más que simplemente dígalo o piense algunas cosas, o pedir oración a la gente. No es así. Hay que desarrollar esa sustancia. Esa sustancia tiene que crecer. Y crece como hemos enseñado, como dice la Biblia. Cuando tú haces todos estos implementos, tu fe entonces se fortalece, y con tu fe sólida en el Señor, entonces tú puedes clamar al Señor. Cuando tienes la visión de Dios, sabes que Dios es poderoso, esa sustancia se va a desarrollar, y la confianza de Dios contigo, en esa comunión íntima con Dios. Y cuando tú sabes quién tú eres, que eres un hijo legítimo de Dios, que las promesas de Dios son tuyas, entonces tú reclamas esas promesas con fe, sin dudar, y tú recibes el milagro del Señor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a continuar esta interesante enseñanza. Me pasé un poquito en el día de hoy, pero vamos a continuar con esta enseñanza, y esperamos que tú también estés con nosotros. Recuerda, si todavía no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, te invito para que te suscribas. Ahí están todas estas enseñanzas y otras más que yo sé que van a ser de bendición a tu vida. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos
alguna otra enseñanza, tú puedas recibirlo. Y acompáñame en el próximo estudio que vamos a tener de la palabra del Señor, que yo sé que va a ser de mucha bendición a tu vida. Te invito para que compartas este video con tus amigos, familiares, personas que estén enfermas, necesitadas, para que también ellos puedan recibir fe y puedan ser sanados. Dios quiere salvar, sanar, libertar, pero hay unos requisitos de Dios que hay que llenar para poder recibir esas bendiciones de Dios. Hay que conocer las verdades de la Biblia y eso es lo que queremos, que tú puedas tener esas verdades para que recibas los milagros del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.